Aquello heredado y que conservamos para futuras generaciones es el patrimonio. Caminemos por este territorio que entre paredes desgastadas, grafitis, afiches, casas de antes, edificios de ahora, nos permite tocar la piel envejecida y a veces jovial de Medellín. Nos permite leer lo que hemos sido, quienes hasta ahora la hemos habitado. Hoy vamos de vuelta por San Ignacio con Mónica Pavón, experta en patrimonio y amante del centro de la ciudad y leal amiga del proyecto San Ignacio. Los saludamos Viviana Díaz y Hernando Gómez. Bienvenidos. Todos vamos de vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman. Gracias, Vivi, por esta introducción, por habernos invitado nuevamente a este programa, a este podcast que hoy hablaremos de patrimonio y que vamos a conversar con Mónica, que es una persona muy cercana al proyecto San Ignacio, y no solo cercana al proyecto, sino cercana a todos nosotros, al equipo de trabajo. Pues con Mónica desde hace 3 años, cuando nos conocimos, pues ella puso todo su saber siendo arquitecta en todos los temas de hábitat, sino todos estos temas de patrimonio, de la cual ella también es experta. Entonces hoy pues nos vamos a tomar un tinto virtual para que hablemos y gocemos del patrimonio en San Ignacio. Entonces, bienvenida Mónica, ¿cómo estás en el día de hoy? Muchas gracias Viviana, Hernando, y pues un agradecimiento especial al proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación de permitirme volver a estar en este espacio desde la mirada de un tema que me apasiona realmente y es el patrimonio. Qué rico que hables que te apasiona, porque todos los que trabajamos en este programa o en este proyecto de San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación, nos mueve la pasión por el sector, por el territorio, por la transformación de las ciudades, por tener un hábitat más humano, más incluyente, más sostenible. Y el patrimonio es muy importante. Entonces, yo quisiera, antes de cualquier cosa, Moni, definamos qué es patrimonio. Bueno, esa es la pregunta más difícil de la vida. Mientras uno más estudia un tema, es más difícil definirlo en un periodo corto, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo más claros para que todo el mundo pueda entender. Y cuando se habla de patrimonio, estamos hablando básicamente de una herencia, ¿cierto? De lo que uno tiene como acervo que recibió y tiene para entregar. Es muy importante esa concepción, porque muchas veces pensamos que el patrimonio solamente es lo que recibimos y por ende debemos dejarlo como en honor a la memoria, congelado en el tiempo. Pero tenemos que entender que ese patrimonio hace parte de nuestra vida y por lo tanto es susceptible a transformaciones para que pueda seguir siendo parte de la memoria de los que nos suceden en adelante. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural específicamente, estamos hablando de aquello que nos legaron desde nuestra cultura y que nosotros vamos a seguir entregando a la comunidad en la que vivimos. Qué bonito eso, Moni, me haces acordar, de hacer pensar en Platón y en Aristóteles. Para Platón el asombro llevaba al conocimiento y Aristóteles desarrolló este concepto del asombro al ver las cosas, al maravillarse por las cosas. Y él decía que no solo llevaba al conocimiento, sino al entendimiento de hacia dónde va pues el futuro de la humanidad y de las cosas. Entonces el patrimonio, como lo miraba Aristóteles, es una mirada hacia el conocimiento. Me parece bien bonito lo que acabas de decir, porque nosotros observando lo que hay en las ciudades, lo que hay en los centros patrimoniales, uno descubre muchas cosas, descubre cosas del pasado que lo llevan no solo al presente, sino al futuro, y lo hacen a uno pensar. Yo por eso, tú me has oído pues mucho este tema de que en el centro hay que caminar mirando para arriba. Obviamente hay que mirar también para abajo porque no se cae uno, porque siempre hay huequitos todavía en las aceras, y tú y yo estamos trabajando porque eso no ocurra, pero hay que estar mirando hacia arriba porque ese patrimonio nos lleva a reflexionar. ¿Qué crees tú que a nivel de patrimonio material se te viene a la cabeza que es, digamos, de lo más relevante que nos pone a pensar no solo sobre la historia, sino por el presente y el futuro? Pues yo pienso que a nivel de San Ignacio y a nivel de ciudad, realmente uno de los conjuntos más hermosos con los que contamos hablando del patrimonio construido
es realmente el conjunto de San Ignacio, es decir, claustro, paraninfo, iglesia y plazuela de San Ignacio. Yo creería que es uno de los elementos más importantes, no solamente por la arquitectura, que es hermosa, ¿cierto? Y que nos habla de un periodo muy importante de la ciudad, sino por la historia que nos cuentan estas edificaciones. Allí nacieron las letras, las artes, la religión y la política en esta ciudad. Y eso hace que sea elemento invaluable desde lo material, pero especialmente desde lo inmaterial. Y finalmente, uno de sus valores más grandes es que hoy en día sigue siendo un referente de ciudad muy importante. Yo creo que el espacio público que tiene la apropiación más adecuada de espacio público que podemos dar en Medellín se ve en la plazuela de San Ignacio, y eso debido también pues como a los contenedores, es decir, tener ahí a la Universidad de Antioquia, Confama, obviamente tener la iglesia, y nos permite tener todo este sector educativo y cultural vigilante y apropiándose de este espacio, hace que sea de verdad un lugar muy, muy relevante, como te digo, no solo para Medellín, sino para el país. Sí, Moni, hablas de un espacio bellísimo que está pues en esta plazuela San Ignacio, que nos remonta pues a antes de 1800, pero que el año 1800 es muy importante para esa plazuela, por la plazuela San Ignacio, en donde allí nacen pues las primeras letras, la primera escuela de letras, luego la escuela de Derecho, el colegio de Antioquia, en fin, ahí hay un acervo patrimonial muy importante, que hablábamos en el pasado podcast con Luis Fernando, el urbanista, y yo le tocaba el tema, y qué pena repetirlo, el tema de Buenos Aires. Yo le decía que nos contara un poquito la historia de los Buenos Aires, y él decía, sí, que claro. Tomás Carrasquilla narra que en las tardes efectivamente el aire caliente del centro sube y baja un aire frío de la montaña, lo que hace del sector con Buenos Aires. Y por eso estos sitios se convirtieron en los sitios de claustros y en sitios de enseñanza y en sitios de educación. Entonces mira la importancia pues de la historia. Con una cosa muy importante al día de hoy, y es que cuando tú llegas a la plazuela te da un sentimiento de seguridad. Porque tú sabes que de todas formas la ciudad tiene pues una dificultad en ciertas partes del centro de una percepción de inseguridad o una realidad de inseguridad. Pero aquí ocurre que cuando uno llega a la plazuela se siente como abrazado por las personas, por sus árboles, por todo lo que hay allí contenido, y se siente uno seguro y tranquilo a cualquier hora del día y de la noche, porque tú y yo hemos pasado el día y la noche allí. ¿Qué has visto tú en la plazuela que se podría llamar casi que patrimonio inmaterial, que es hoy en día evidente? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pues Hernando, eso es una pregunta un poco compleja, porque en Medellín nosotros estamos como en un déficit muy grande de reconocer cuál es el patrimonio inmaterial de la ciudad, porque una cosa es uno identificar algunas manifestaciones artísticas y culturales que uno puede evidenciar como pertenecientes a ese sector de la ciudad, pero hablar de patrimonio es un tema mucho más complejo. Recuerda que uno, para catalogar algo como patrimonio, debe tener unas condiciones de identidad, de memoria, de cultura, de comunidad. Entonces no es algo que se pueda decir subjetivamente, a pesar de que el patrimonio es inmaterial, hay un proceso científico por el cual uno puede identificar esos patrimonios, y nosotros en Medellín no lo hemos hecho. Entonces pues nosotros podemos hablar, digamos, muy espontáneamente de las reuniones para jugar ajedrez, de que se considera un punto de encuentro. Pues se considera un punto de encuentro precisamente, por ejemplo, por elementos como la arborización, que permite tener una sombra, entonces el disfrute de esa sombra no es normal en todos los espacios públicos que tenemos en Medellín. Desarrollo, por ejemplo, de actividades como las que genera el Paraninfo o el claustro de Confama, dan una vocación educativa y cultural al lugar. Eso puede hacer parte de las manifestaciones que en algún momento podrían identificarse como el patrimonio inmaterial del sector. Pero sí me parece que requiere como un estudio un poco más profundo para poder determinarlo como tal. Claro, cuando uno habla pues con un experto en patrimonio, uno tiene que tener mucho cuidado de no ponerle la categoría de patrimonio a algo que, aunque para uno patrimonialmente pues, lo considera un bien patrimonial, pues no está declarado. Eso es una claridad. La plazuela sí está declarada como patrimonio, pero no aún, pues digamos así, sus actividades como patrimonio inmaterial. Mientras que sí hay otros sitios en San Ignacio, que podemos entrar en eso,
que sí son declarados patrimonio inmaterial y patrimonio material. Hay dos sitios muy bellos que son el Pequeño Teatro y el Matacandelas, que yo creo que tienen la doble connotación. ¿Es así, Mónica, que tienen la doble connotación? Sí, Hernando, el TPM, el Pequeño Teatro y el Matacandela son considerados patrimonio de la ciudad por las dos situaciones, por el espacio físico arquitectónico como por el desarrollo de la actividad teatral. Hay gentes que no tienen memoria, hay gentes que no tienen proyectos. Yo no tengo corazón, tengo otra cosa. Otra cosa en lugar de corazón. Un canario. Un canario. ¿Por qué San Ignacio se llama Patrimonio, Cultura y Educación? Nosotros tenemos este gran territorio que es de 62 hectáreas, que va casi desde San Juan hasta la playa, desde la Oriental hasta la Casa de la Memoria, y en la cual tenemos más de 40 espacios culturales y más de 40 espacios patrimoniales, ya sea declarados o en vías de ser declarados. Entonces, cuando tú hablas de que tenemos estos 3 bellos teatros, que tienen 3 bellas casas, pero adicionalmente son declarados patrimonio inmaterial, muestra pues la importancia que tiene esta conjugación de los conceptos de cultura, patrimonio y educación. Y ahí es donde queremos hacer un gran programa de unir estos 3 activos, digamos, si lo podemos llamar activos, o estas 3 cualidades que tiene este territorio, sin lugar a dudas, donde se entrelaza el patrimonio con la cultura. Uno cuando va, por ejemplo, por decir cualquier cosa, al Pequeño Teatro, es una casa muy bella, interna y externamente. Entra uno a ese gran patio empedrado, entre otras, para los que nos escuchan. Ese empedrado es digno de ir a visitarlo. Es un empedrado bellísimo que yo pienso que se trajo perfectamente de finales del siglo XIX, y en la mitad hay un palmar, no es una palma sino un palmar. Dicen ellos que tiene 200 años. Obviamente nosotros los antioqueños siempre le ponemos más cositas a los temas, la piedra del Peñol, la más grande del mundo, etcétera, pero yo sí creo que es un palmar muy antiguo, muy histórico, y que hace que esa casa sea sumamente bella. Entonces lo lindo es cómo uno llega a ese sitio solaz, de tranquilidad, es agradable, tiene obras de arte alrededor en el patio, tiene un café donde uno se pueda sentar, y tiene obviamente las obras de teatro. Ellos llevan allí 40 años y han sido declarados patrimonio inmaterial. Entonces mira cómo este programa, Moni, que tú has ayudado mucho a elaborarlo y a darle forma, cómo podemos darle a la ciudad un territorio dedicado al patrimonio, a la cultura y a la educación. Hoy en este programa, en esta conversación que estamos haciendo tú y yo, no vamos a hablar de la educación, pero podemos hablarlo tangencialmente, ¿cierto? Y es ver cómo uno de los grandes objetivos de este proyecto es que todos estos estudiantes que ingresan a este territorio, que son alrededor de 120,000 al día, vean, reconozcan, vivan y se apropien de la cultura y el patrimonio. Tú a esos estudiantes, Moni, ¿qué les dirías con relación al patrimonio y a la cultura? Que ellos, es muy posible que cuando uno va tanto a un sitio no vea las cosas, se le vuelvan paisaje. ¿Qué les podrías decir? Ojo, señores estudiantes, ¿a qué los invitarías? Pues Hernando, justamente ahorita cuando estabas hablando de la Casa del Pequeño Teatro, pensaba que pues es posible que hoy no hablemos de lleno en el tema de la educación, pero sí es indisoluble esa combinación entre patrimonio y educación, porque es imposible que una persona cuide, proteja y valore un patrimonio si no lo conoce, ¿cierto? No es posible que yo me identifique o que sienta que hace parte de mi acervo cultural un elemento o una manifestación si yo no sé de dónde proviene, si yo no sé de dónde sale. Entonces es importante este territorio frente a la educación porque sí, tiene muchas instituciones educativas, porque tiene una gran población de estudiantes que son realmente lo que le da una vida y una dinámica muy distinta a otros sectores del centro de la ciudad, pero también porque los procesos pedagógicos que nosotros desde el proyecto logremos establecer para que los estudiantes y el resto de la comunidad pueda entender por qué es valioso ese patrimonio, qué hace que sea necesario su preservación en el tiempo, es una tarea enorme, pero es una tarea muy importante para que este proyecto siga teniendo esa triada
que es relevante, porque no quiero dejar de pasar lo que dijiste sobre Alpalmar. Realmente podría ser posible que tenga los 200 años. Lo que hay hoy de esa casa es realmente el segundo patio y el solar, porque la parte principal, el acceso inicial, era la casona que iba hasta la avenida La Playa. Eso lo demolieron para construir la escuela militar, y nosotros ahorita lo que estamos viendo es un palmar de 13 o 14, ya no me acuerdo, palmeras que estaba en el segundo patio de esa casa. Quería contarte, Hernando, que yo me siento muy afortunada porque yo también pude participar en el proyecto de restauración de la Casa Barrientos, que en ese momento fue una discusión muy importante para la ciudad, porque decían, ¿para qué se va a restaurar si ya está más caída que parada, ¿cierto? Esa casa vale más restaurarla que hacer una edificación nueva, está entre dos medianerías muy grandes, la Clínica Soma y la Biblioteca de Confenalco. O sea, las posibilidades de recuperación de esa casa eran mínimas, y en una lucha incansable de Álvaro Sierra desde la Fundación Ferrocarril de Antioquia, que patoneó por todas las instancias y personas decisorias de la ciudad, logró sacar adelante el proyecto de restauración, y hoy es la casa de lectura infantil. Es decir, los niños de esta ciudad son los primeros, incluyendo un espacio hermoso que es la bebeteca. Entonces, un bebé de esta ciudad puede irse a un espacio que tiene papel de colgadura, pisos en madera, alfardas en la cubierta, patios en piedra. Es decir, vivir lo que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, con una total naturalidad, y además desarrollando procesos educativos. Entonces, para eso es que se recupera el patrimonio. Me hace recordar muchas cosas con esa descripción. Pude ver en mis ojos y en mi mente la casa, que yo pienso que las personas que están escuchando este podcast, pues yo creo que quedan muy motivadas a ir a conocerla. Está exactamente sobre la playa, antecitos de la Oriental. Es digna de ser conocida, y me haces acordar de joyas que existen y que la gente no conoce. Por ejemplo, la Casa de Bellas Artes, no el Palacio de Bellas Artes, sino la Casa de Bellas Artes, que afortunadamente la compró Bellas Artes, el Instituto de Bellas Artes, allí en Córdoba. Uno entra a esa casa antiquísima y encuentra, por ejemplo, baño de inmersión, que es una herencia, digamos, árabe-española de la época, pues, de la colonia. O sea que esta es una casa que tiene que ser del siglo XIX, si no me equivoco, y patios interiores y comedores centrales con vitrales a los lados. Entonces hay una serie de casas que todavía existen, que vale la pena, y qué bueno no solo recuperarlas, sino que bueno llenarlas de temas, en este caso en Bellas Artes Educación. Y ya que estamos hablando de Bellas Artes, cuéntanos un poco sobre el Palacio de Bellas Artes, esa edificación que está sobre la playa, que es tan importante, pues, no solo para el proyecto, sino para la ciudad. Bueno, este edificio es un edificio de formas extrañas. Muchos medellinenses dicen como, tan bonito ese edificio, pero no lo entiendo como muy bien. Y es porque nosotros estamos acostumbrados a ver dos tipos de arquitectura en Medellín. Una arquitectura similar a la que estamos hablando en este momento, como la de la Casa Barrientos, Botero, la Casa de Pastor Restrepo en el Parque de Bolívar, y pasamos rápidamente a edificaciones de la arquitectura moderna, pero empresarial, ¿cierto? Bancaria. Entonces, edificios como la Ceiba, como el Coltejer, edificios que ya eran muy modernos, pero no estamos reconociendo en la debida manera, o por lo menos no promoviendo, promulgando una arquitectura bellísima, que es la arquitectura institucional del periodo moderno. Entre esos, por ejemplo, donde hoy está localizado el Museo de Antioquia, el primer edificio moderno de Medellín, y el Palacio de Bellas Artes, que además de contener una arquitectura digna del periodo moderno con sus cúpulas y estructuras limpias, contiene gran parte del trabajo artístico de grandes maestros que pasaron por esta escuela, y que hoy sigue teniendo vigencia con ese uso, que pasa mucho, que un edificio nace para un uso, pero con el tiempo se transforma, ¿no? El Palacio de Bellas Artes fue creado como Palacio de Bellas Artes y hoy en día sigue siendo igual. Hablando, y como esta conversación, pues, tan interesante y tan agradable, pues no la podemos extender mucho, porque no nos cuentas un poco sobre el desarenadero. Yo lo llamo así. Hablemos del desarenadero, cómo se encontró, qué se encontró allí, qué va a pasar allí, qué relación tiene eso con La Toma, que todo el mundo dice de La Toma y piensa que es un barrio, pero ¿por qué se llama La Toma? En fin, cuéntanos un poquito sobre eso. Inclusive lo podemos juntar con algo que muchas personas no conocen, y es una quebrada que se llamaba La
la Palencia, y explicar un poquito todos esos patrimonios ocultos que tiene San Ignacio. Ay, Hernando, ¿cuántas horas es que tengo para contar eso? Está muy bueno. Voy a tratar de hacer breve pues en esto, pero esto lo que nos dice es que es rico sentarnos un rato más largo para hablar de todos estos patrimonios y desmitificar, por ejemplo, el hecho de que Medellín no tiene patrimonio construido, ¿cierto? Que es como una cosa que se habla mucho, es que ¿cuál patrimonio si ya lo tumbamos todo? No, afortunadamente todavía tenemos mucho que conocer y que contar. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos denominando por estos días como Pabellón del Agua, tratando de hacerle un guiño muy importante a EPM para que nos apoye en la construcción de un museo donde la ciudad pueda disfrutar y entender y aprender sobre cuál es el proceso del acueducto de Medellín. Efectivamente se encontró cuando se estaba construyendo el tranvía de Ayacucho el desarenadero municipal, es decir, el filtro donde el agua se limpiaba, se cogía de la toma, ¿cierto? Donde se tomaba el agua, la quebrada, se pasaba por un proceso de sedimentación hasta sacarlo a un tanque donde ya se distribuía por medio de atenores de barro hacia las diferentes pues ya casas de la ciudad. Ese desarenadero, todo ese filtro está ahí perfecto, hermoso, listo para que la ciudad lo conozca y aprenda de él. Tenemos rápidamente patrimonios muy importantes que no están siendo tan visibilizados en el centro. Por ejemplo, el Archivo Histórico de Medellín. No solo la casa es hermosa, porque además también tuvo un proceso de restauración muy importante. Su fachada se ha convertido en un lienzo muy importante, artístico y cultural para este sector de la ciudad, sino que es que contiene toda la memoria, no solo de los medellinenses, sino de los antioqueños, en libros, documentos, planimetrías, resoluciones. Entonces ahí ese es un gran tesoro que tiene San Ignacio y que yo pienso que el proyecto debería promover y potenciar desde toda su capacidad. Con esto yo pienso, Moni, que tú y yo tenemos que seguir invitando a la gente a que nos visiten el territorio San Ignacio, que es un territorio rico en temas de cultura, rico en temas de patrimonio, rico en temas de educación, y que todos los días tendremos pues una transformación del hábitat que lo haga más caminable, más agradable, menos soleado, porque también hemos pensado mucho en el tema de la naturaleza. Entonces, pues a ver, Mónica, yo agradezco muchísimo todos estos conceptos que nos has recordado, de todas estas casas patrimoniales, todos estos bienes patrimoniales que tenemos en San Ignacio, que es un gran valor. Entonces, no sé, Mónica, si quieres decir algo final. Sí, Hernando, una invitación, como tú dices, esto simplemente es una conversación de muchas que tendremos que tener y un llamado a esos otros patrimonios que nos quedaron, pues, como en la conversación, la Placita de Flores, el cementerio de San Lorenzo. Se nos quedaron esos dos. Y seguramente muchos más que en este momento se nos están quedando en el tintero y que son realmente muy importantes. Yo te agradezco mucho, Vivi. Como ves, ha sido pues muy interesante esta conversación, este tinto virtual. Entonces a ti, Mónica, y a Vivi, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y por aquí siempre a la orden para este tipo de conversaciones tan chéveres. Feliz día. Así entonces tenemos la fortuna de trabajar y amar un territorio que heredamos como patrimonio material y cultural y que estamos cuidando para entregar a los futuros medellinenses. Desde el lugar en el que nacieron las letras, las artes, la religión y la política en esta ciudad, nos despedimos hoy. Gracias a Moni por acompañarnos con tanto cariño y tanta generosidad. Y gracias también a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este episodio de De Vuelta por San Ignacio. Los invitamos a compartirlo y a escucharlo en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y a seguirnos en nuestras redes sociales como Distrito San Ignacio. Nuestra agenda cultural en www.distritosanignacio.com. San Ignacio, Patrimonio y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, ProAntioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.